En esta ocasión les hablaré un poco sobre el método hipotético deductivo. Antes de dar un concepto formal de lo que es el método hipotético deductivo, daré unos conceptos sobre las tres palabras que conforman a esta: método, hipotético y deductivo. Método es una serie de pasos que se deben seguir para cumplir un objetivo, es decir, es un camino con procedimientos y pasos que nos permiten llegar a determinadas conclusiones y así cumplir con nuestro objetivo hipotético, que está basado o fundamentado en una hipótesis o en una suposición. Es decir, lo hipotético tiene que ver con una hipótesis. Por lo tanto, eh, ya tenemos lo que es el método hipotético, que básicamente estas dos palabras nos quieren decir que es un camino en el que ofrecemos y vamos a probar una respuesta posible de un problema que todavía no tiene solución. Es decir, el método hipotético nos proporciona pasos, bueno, son pasos que nos ayudan a través de la hipótesis eh, comprobar, o bueno, nos ofrece lo que son hipótesis para dar respuesta a un problema que se nos plantea o un problema que nos hemos planteado. Ahora bien, el deductivo es un argumento donde la conclusión se infiere necesariamente de las premisas. Enumerar posibles, básicamente se refiere a enumerar posibles consecuencias, es decir, de las hipótesis que tenemos, nosotros lo que vamos a hacer es extraer o deducir una serie de consecuencias de lo que deberíamos ver u observar en el caso de que nuestra hipótesis sea correcta. Puesto estos argumentos los sacamos de estas hipótesis. Entonces, ya conociendo lo que son estos tres conceptos, vamos a dar lo que es una definición de método hipotético deductivo. Se dice que el método hipotético deductivo es aquel procedimiento investigativo que inicia con la observación de un hecho o problema, permitiendo la formulación de una hipótesis que explique provisoriamente dicho problema, la misma que mediante procesos de deducción determina las consecuencias básicas de la propia hipótesis para de esta forma someterla a verificación refutando o ratificando el pronunciamiento hipotético inicial. Es decir, el método hipotético deductivo nos ofrece un procedimiento en el cual, como en toda investigación, primero hay que observar eh, un hecho o un problema para luego hacer una investigación de este y ver si se le haya una solución. Pero el método hipotético deductivo nos ofrece después de la observación, a partir de esta observación que hemos hecho, nos permite formular hipótesis de lo que hemos visto, de lo que se ha visto, del problema, de la realidad, del hecho. Entonces nos permite formular las que son las hipótesis para luego, en el proceso de la investigación, poder ir determinando lo que son conclusiones básicas de la propia hipótesis. Es decir, nosotros de la hipótesis podemos ir sacando lo que son conclusiones, que con el proceso de investigación vamos a ver si estas conclusiones que hemos sacado a partir de la hipótesis son verdaderas o falsas. Es decir, si las podemos verificar o si las podemos refutar o ratificar eh, para así comprobar si nuestra hipótesis inicial era verdadera o falsa, si la aceptamos o la rechazamos. Algunas características del método hipotético deductivo se mencionan a continuación. El método hipotético deductivo se realiza en base a teorías previas con el fin de mejorar y adquirir nuevos conocimientos, puesto como lo escuchamos anteriormente, o como dije anteriormente, básicamente el método hipotético deductivo primero observa un hecho y un problema para luego de poder encontrar lo que es una solución y ver a través de esta solución adquirir nuevos conocimientos y poder tener una mejor
poder mejorar lo que es el problema o solucionarlo. En todo caso, se distingue, la segunda característica dice que se distingue por ser el método de investigación más completo, ya que se plantea una hipótesis que se puede analizar tanto de forma deductiva como de forma inductiva. Asimismo, permite la comprobación de forma experimental. Entonces, el método, una de las características del método hipotético deductivo es que nos permite plantearnos hipótesis en la investigación, las cuales podemos comprobar de forma experimental a través de la realidad de hechos. También está lo que es la validez de este tipo de investigación, se basa en la contrastación de los resultados. Es decir, nosotros no solo vamos a obtener los resultados en una investigación, sino que tenemos que contrastar si estos resultados obtenidos son verdaderos o falsos. Pues el método ideal e idóneo para esto es el método hipotético deductivo. Este tipo de investigación se plantea tanto en la vida ordinaria como en los estudios científicos. Es el procedimiento lógico para buscar solución a problemas que se plantean. Básicamente, este método hipotético deductivo lo podemos básicamente practicar hasta en la vida cotidiana y así también como en estudios científicos. Dependerá del uso en que nosotros les queremos dar. Ahora bien, Valvanera en 1995 resalta algunas características importantes del método hipotético deductivo. Número 1. El primer paso es el establecimiento de hipótesis claras y alternativas entre ellas. Como ya lo mencionamos anteriormente, el método hipotético deductivo se caracteriza por establecer hipótesis en el proceso de investigación. Como número 2, tenemos el diseño de un experimento que permita desechar alguna de las hipótesis y comprobar la otra. Es decir, el método hipotético deductivo nos permite poder refutar las hipótesis para comprobar si son o no verdaderas. Como número 3, la realización de un experimento sencillo en donde todas las condiciones sean igualitarias, salvo un factor. Bueno, el método hipotético deductivo nos permite hacer experimentos sencillos en el cual podemos comprobar nuestras hipótesis. Ahora bien, como número 4, el análisis de resultados y la aceptación de la hipótesis adecuada. Pues básicamente al tener una forma de cómo contrastar las hipótesis, el análisis de los resultados y la aceptación de las hipótesis será la más idónea y la más adecuada, puesto estaremos haciendo conclusiones de hechos reales y comprobables. Como número 5 tenemos la realización de experimentos posteriores para confirmar o afinar los conocimientos producidos. Es decir, nosotros podemos hacer lo que son experimentos posteriores a la investigación para ver si estos conocimientos realmente se han contrastado o se han hecho de la vida real. Es decir, si esto se cumple para todos o solo para alguna parte de una determinada población u objeto de estudio. Puesto al realizar determinados, podemos realizar lo que son experimentos posteriores también a nuestra investigación a la misma población para ver si los resultados obtenidos van a ser los mismos u otros. Ahora bien, vamos a hacer lo que es un análisis crítico del método hipotético deductivo. El método hipotético deductivo parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis que se pueden analizar de forma deductiva o inductiva y posteriormente se busca refutar o falsear estas deduciendo conclusiones que pueden confrontarse con los hechos, generalmente a través de aplicaciones experimentales. Ender et 1994. Bueno, como ya lo mencionamos anteriormente, el método hipotético deductivo básicamente a través de los hechos que ha observado hace lo que son aseveraciones o hipótesis que las podemos analizar ya sea deductiva o inductivamente y que posteriormente nosotros esta la podemos refutar o no, es decir, las podemos refutar o aceptar y a través de esta refutación o no refutación
nosotros podemos deducir conclusiones, que estas conclusiones nosotros la podemos contrastar con los hechos. Podemos comprobar si estas son realmente conclusiones que se apegan a la realidad o no. Y que esto se puede hacer a través de experimentos, básicamente. O un trabajo de campo que también se podría hacer. Ahora bien, para Zarza, en 2015, el método hipotético deductivo consiste en la experimentación directa sobre el objeto de estudio, con el fin de comprobar la verdad o falsedad de determinadas hipótesis previamente establecidas. También Lara en 2013 nos dice que el método consiste en un proceso que parte de aseveraciones en calidad de hipótesis, separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual. Bueno, estos dos autores nos dicen básicamente que el método hipotético deductivo, como ya se ha mencionado, parte de hipótesis, de aseveraciones que nosotros hacemos y las cuales nosotros vamos a poder contrastar en el paso de la investigación. Y estas hipótesis son las que las que vamos a contrastar, son las que previamente nos hemos establecido en nuestro trabajo de investigación. Y que también este método separa lo que son las partes del todo para estudiarlas de forma individual, puesto son este método proporciona lo que son pasos y un proceso para poder llevar a cabo nuestra investigación, y por eso divide las partes en un todo para estudiarlas de cada una de forma individual. En este método, las hipótesis son punto de partida para nuevas deducciones. Se parte de una hipótesis inferida de principios o leyes o seguida por los datos empíricos y aplicando las reglas de la deducción. Se arriba a predicciones que se someten a verificación empírica, y si hay correspondencia con los hechos, se comprueba la veracidad o no de la hipótesis de partida. Como ya hemos mencionado anteriormente, en el método hipotético deductivo, las hipótesis juegan un papel muy fundamental al momento de la investigación, pues estas nos ayudan pues a través del proceso de la investigación y del proceso de verificación de las hipótesis, nos ayudan a ver si estas que hemos planteado son verídicas o no, y así si son verídicas, pues las podemos confrontar con los hechos, con la realidad, para ver si realmente se cumplen, si realmente estas hipótesis son ciertas, y si no, también se podría ver que estas no son ciertas, siempre y cuando las contrastemos con la realidad, con los hechos que se están viviendo o los hechos que se están dando en nuestra investigación. De acuerdo con el método hipotético deductivo, la lógica de la investigación científica se basa en la formulación de una ley universal y en el establecimiento de condiciones iniciales relevantes que constituyen la premisa básica para la construcción de teorías. Dicha ley universal se deriva de especulaciones o conjeturas, más que de consideraciones inductistas. Así las cosas, la ley universal puede corresponder a una proposición como la siguiente: si X sucede, Y sucede, o en forma estocástica. X sucede si Y sucede con probabilidad P. Entonces, básicamente, la ley universal que se sacaría serían de las hipótesis, ¿verdad? Puesto el punto de partida, como ya lo hemos mencionado, son las hipótesis. Y esta ley universal nos ayudará a construir las teorías que necesitemos, es decir, construir las conclusiones de nuestra realidad, de la realidad de la investigación. La elaboración de hipótesis y el ejercicio de someterlas a pruebas en condiciones experimentales es un componente angular del método científico y conforma el método hipotético deductivo. En este método, el componente más importante consiste en someter a prueba hipótesis a partir de experimentos que permitan aceptar una de dos hipótesis alternativas u opuestas. Las hipótesis se derivan de la observación junto con el análisis del marco conceptual.
como en el caso de las leyes de Mendel, Balmered, Val- Val- Valvanera 1995. Bueno, como ya los hemos mencionado anteriormente, las hipótesis nosotros no las vamos a sacar así por decirlo, de la manga de la camisa, sino que estas se sacan de la observación de un marco conceptual ya de una teoría previa. Las hipótesis de ahí tendrían que sacar para poder contrastarlas con la realidad de nuestro problema de investigación. Además, básicamente la piedra angular del método hipotético deductivo es poder contrastar las hipótesis, es decir, no solo nos establecemos lo que son las hipótesis, y al final de nuestra investigación, ya con las hipótesis sin haberlas comprobado, según lo que nos han respondido los investigadores en una determinada encuesta, vamos a sacar conclusiones así de forma cualitativa. No, en el método hipotético deductivo, la comprobación de las hipótesis es algo muy fundamental, pues estas nos permite verificar la veracidad o no de estas y las cuales nosotros las podemos contrastar, como ya lo hemos mencionado anteriormente, con la realidad del problema a investigar. Eh, Además se menciona que existen dos hipótesis, la alternativa u opuesta. Pues básicamente la opuesta sería la nula. Básicamente estas son las dos que se contrastan, la nula con la alternativa. Y dependiendo de cuál de las dos se refute, una va a ser aceptada y la otra va a ser rechazada. En la deducción, a partir de un principio universal, derivamos hechos particulares. Por otro lado, en el método hipotético deductivo, comenzamos con presupuestos o supuestos e hipótesis de carácter general, muchas veces expresadas en forma de modelo y a partir de la experimentación o el diseño pseudo experimental por control estadístico, examinados mecánicos y examinamos mecanismos y procesos. Carrascal, 1992, Pérez de Eulate, 1977, perdón. Bueno, básicamente el método hipotético deductivo parte de una hipótesis general. Una hipótesis general que abarca toda la investigación para poder luego contrastar esta hipótesis con la realidad. Ahora bien, se puede hacer a través de la experimentación o el diseño pseudoexperimental. Pseudoexperimental o quasi experimental es un tipo de investigación que intervienen perdón, es un tipo de investigación de intervención no aleatorizados. Se realiza cuando el investigador controla la exposición, pero no utiliza procedimientos de aleatorización en la asignación. Son ensayos de campos a nivel individual y voluntario, más fáciles y económicos que los ensayos clínicos, y es una forma de hacer un estudio experimental con asignación de la exposición por conveniencia. El método hipotético deductivo es la caracterización del método científico que debemos a los filósofos positivistas lógicos. Según esta caracterización, las hipótesis científicas obtienen su reconocimiento gracias a que son confirmadas por alguna evidencia empírica. Pues como lo hemos visto, lo hemos venido viendo, el método hipotético deductivo básicamente se caracteriza por utilizar hipótesis en el planteamiento y la resolución de problemas o trabajos de investigación. Y puesto que en el método hipotético deductivo, nos permite, como ya lo hemos visto, comprobar estas hipótesis a través de evidencias empíricas, a través de la realidad, a través de hechos. Nosotros podemos comprobar estas hipótesis
y ver si son son apegadas a la realidad. Ahora bien, algo importante en el método hipotético deductivo son las inferencias. La inferencia es una forma de especulación mental que permite establecer conclusiones a partir de supuestos o planteamientos hipotéticos. Pueden ser de dos tipos, según la manera de acercamiento al problema. Uno, deductiva, cuando aplicamos una regla general a un caso concreto. Y dos, inductiva, que sigue el proceso inverso, cuando partes de varios casos particulares para formular una regla o principio. Las inferencias más conocidas son las hipótesis, explicaciones razonadas que, ya sea a partir de la enumeración de una serie de pasos o de una regla general, plantean una conjetura inteligente o proponen una solución tentativa al problema planteado. Maggie 2021. Bueno, algo importante en lo que es el método hipotético deductivo son las inferencias, puesto estas nos permiten establecer a través de las hipótesis conclusiones. Es decir, nosotros podemos inferir conclusiones a través de las hipótesis para luego, a través del proceso de comprobación, ya sea de manera deductiva o inductivamente, ver si estas inferencias que hemos hecho son verídicas, son ciertas o no. Y puesto, como ya se mencionó, las hipótesis son las inferencias más conocidas. Puesto con las inferencias, bueno, básicamente con las hipótesis vienen siendo lo que son inferencias que nos permiten, que nosotros podemos hacer en una investigación y las cuales nosotros podemos comprobar a través del proceso de la investigación. Ahora bien, la verificación y refutación de hipótesis. La introducción del principio de verificación, el cual propone que el seguimiento de una proposición es un método de verificación, es decir, establecen una equivalencia entre el significado de una oración, sus reglas de uso y el método de su verificación. De esta manera, consideran que una teoría científica es un conjunto de proposiciones que pueden ser verificadas lógicamente y empíricamente, por cuanto el establecimiento del significado y el método de verificación son actos simultáneos. Si bien es cierto que para estos filósofos de la ciencia, la posibilidad de verificación lógica de una teoría no descansa sobre un hecho experimental, sino solamente sobre las propiedades y reglas del lenguaje. Dichas reglas están relacionadas ulteriormente con definiciones extensivas y por ende con la experiencia. Básicamente, en el método hipotético deductivo y en cualquier proceso de investigación científica, la verificación y refutación de hipótesis es algo muy fundamental, puesto esto básicamente es la base para comprobar si nuestras hipótesis planteadas son verídicas o falsas. Ahora bien, una hipótesis queda refutada a través del uso correcto de la inferencia válida denominada modus tollens, que permite refutar hipótesis. Se comprueba la falsedad de la consecuencia observacional y por lo tanto la hipótesis queda refutada. Pero ahora bien, que la inferencia válida denominada modus tollens, ¿qué es? Pues modus tollens del latín, modo que negando niega, también llamado razonamiento indirecto. En la lógica es el nombre formal para la prueba indirecta o inferencia contrapositiva. Usualmente se le abrevia como MTT. La tautología modus tollens toma las siguientes formas de ley lógica. Si P, entonces Q,
Q es falso, entonces P es falso. Es decir, si yo tengo una hipótesis que es, bueno, si tengo, perdón, una proposición que es verdadera, entonces esa me va a llevar a una consecuencia verdadera. Pero si la consecuencia es falsa, entonces la proposición planteada al inicio es falsa. Por ejemplo, un posible ejemplo es, si llueve, voy al cine. No fui al cine, por lo tanto no llovió. Es decir, nuestra proposición P es si llueve y nuestra proposición Q sería voy al cine. Es decir, reformulándola sería si llueve, entonces voy al cine. Entonces nuestra falsedad o nuestra Q, lo que vamos a hacer falso sería Q. Entonces de voy al cine, su negación sería no fui al cine. Y la negación de P, si llueve, es no llovió. Entonces, como como Q es falso, es decir, no fui al cine, entonces no llovió. Como no fui al cine, no llovió. Este sería un ejemplo de el modus tollens. Ahora bien, por otra parte, una hipótesis queda corroborada, no más verificada, ya que no se dispone de una inferencia válida que permita señalar la verdad de la hipótesis. Por el contrario, el mecanismo que se utiliza para corroborar hipótesis es la falacia de afirmación del consecuente. Es por esto que si se corrobora la hipótesis a través de la contrastación de la verdad de la consecuencia proporcional, esta seguirá contrastándose perpetuamente, ya sea en nuevas situaciones experimentales, ya sea en un uso posterior. Por lo que la refutación de una hipótesis o la corroboración es algo muy importante en el proceso de investigación, pues como ya lo hemos mencionado muchas veces, la hipótesis es la que nos ayuda a hacer las conclusiones de nuestro trabajo de investigación. Ahora bien, nos dicen que las hipótesis no pueden ser verificadas, ya que resulta imposible reconocer una población en todo tiempo y lugar y constatar su verdad. Popper toma el hecho lógico de que la verdad de la consecuencia observacional no diga nada acerca de la verdad de la teoría, como fundamento de la no verificación de las mismas y la conservación de la verdad en la deducción como base para la refutación. Lorenzano 2010. Ahora bien, una observación de todo este análisis que hemos hecho. Bueno, este método que nos referimos al método hipotético deductivo es de uso muy común en medicina, donde se identifica como diagnóstico clínico. León Barúa en 1999 resume los pasos fundamentales de este diagnóstico. Al consultar a un paciente sobre lo que siente, el paciente le refiere sus síntomas, historia clínica, y además el médico lo examina para indagar sobre los cambios corporales producidos por la enfermedad, examen físico. Sobre la base de los datos obtenidos mediante la historia clínica y el examen físico, el médico, considerando conocimientos previos acumulados en las ciencias médicas, se plantea una o varias hipótesis, que son las posibilidades diagnosticadas, que explican la génesis del problema que aqueja al paciente. Esa hipótesis o esas hipótesis son luego puestas a prueba con ayuda de exámenes auxiliares. El resultado de los exámenes auxiliares efectuados verifica o descarta las posibilidades diagnosticadas planteadas.
Bueno, esta forma corriente de proceder del médico ilustra con claridad la metodología general con que opera el método hipotético deductivo. La esencia del método consiste en hacer uso de la verdad o falsedad del enunciado básico a partir de su constatación empírica para inferir la verdad o la falsedad de la hipótesis que ponemos a prueba. Requiere el empleo de los más exigentes contraejemplos y determinar si se cumplen o no. Refutar estos contraejemplos significa mostrar la veracidad de la hipótesis. Ahora bien, todo investigador que utiliza esta metodología, es decir, el método hipotético deductivo, debe seguir un camino que conduzca a resolver un problema. Es por ello que se plantea una hipótesis, se comprueba con el fin de obtener las conclusiones del experimento. Ahora bien, vienen lo que son las etapas del método hipotético deductivo. Como primera etapa tenemos las que son la observación de hechos o planteamiento de problemas. El investigador observa un hecho sobre el cual desea encontrar una explicación o un requisito formulario para una ley. Bueno, como sabemos, el problema, al igual que la observación, no nacen del vacío, puesto no hay problema sin teoría previa. Luego está lo que es la formulación de hipótesis. Luego de hacer una observación, el investigador se basa en una explicación del hecho y no se consigue una interpretación. Bueno, aquí básicamente lo que se hace después de haber observado y haber planteado lo que es el problema, se formula una hipótesis a través de los conocimientos que se han obtenido de la observación y de la teoría previa. Luego sigue la deducción de consecuencias de la hipótesis. La investigación, una vez construida la hipótesis explicativa, debe deducir las consecuencias teóricas y empíricas de la hipótesis. Es decir, ya teniendo lo que es la hipótesis, nosotros a través de esta hipótesis vamos a generar o deducir una serie de consecuencias que se podrían dar a través de estas hipótesis. ¿Para qué? Para luego seguir al siguiente paso, que es la contrastación o verificación de las hipótesis. Es decir, nosotros vamos a ver si las deducciones que hemos hecho de la hipótesis las vamos a someter a prueba, las vamos a verificar, vamos a observar si estas son verídicas. Bueno, el paso de contrastación o verificación de hipótesis consiste en regresar a la experiencia para realizar un análisis sobre sus predicciones con el fin de saber las teorías sobre lo que debe ser cierto. Es decir, aquí nosotros en esta parte de la contrastación o verificación de las hipótesis, nosotros sometemos las hipótesis que tengamos a prueba para poder hacer conclusiones, que son lo que viene a continuación. En caso de que no se confirma, es decir, se refuta la hipótesis. Es decir, si nuestra hipótesis no se confirma, nosotros estaríamos refutando esta hipótesis. Entonces estaríamos concluyendo que la hipótesis, bueno, estaríamos haciendo la conclusión de que la hipótesis fue refutada. Nuestra hipótesis la hemos refutado. Ahora bien, en caso de que si la hipótesis sí se confirme, se muestra validez de hipótesis. Es decir, nosotros tomamos como cierta esta hipótesis. Y por tanto, como hemos dicho que esta hipótesis es cierta, podemos hacer lo que son establecimientos de leyes o teorías, es decir, podemos hacer conclusiones un poco más complejas de nuestro problema que hemos estado investigando. Ejemplos del método hipotético deductivo. Como primer paso sería el problema, es decir, observar el problema. O observar los hechos. En este caso nos haríamos una pregunta. O nuestro problema sería, ¿cuál es el color de los cisnes? Nuestra hipótesis, los cisnes son blancos. Deducción de consecuencias.
Es decir, a través de nuestra hipótesis vamos a deducir las consecuencias. Todos los cisnes que sean observados deben ser de color blanco. Ahora bien, la contrastación, contrastación, que lo vamos a hacer a través de un experimento. Observar una cantidad significativa de cisnes. Al observar esta cantidad significativa de cisnes, nosotros vamos a verificar nuestra hipótesis. Ahora prosiguen a las conclusiones. Conclusión positiva. Se puede deducir que todos los cisnes son blancos. Sin embargo, se debería observar más cisnes en otros países, como Australia. Una conclusión negativa. Uno de los cisnes es negro, de origen africano. En primer lugar, se rechaza la teoría. Es decir, se estaría rechazando la hipótesis de que los cisnes son blancos. Se propone una nueva, es decir, una nueva hipótesis que sería todos los cisnes son blancos o negros. Se puede reformular la teoría, que en este caso sería la hipótesis, diciendo que todos los cisnes son blancos excepto los cisnes australianos. Otro ejemplo sería, como problema tendríamos una Coca-Cola puede descomponer un trozo de carne en unos días. Nuestra hipótesis, se infiere que la Coca-Cola, debido a sus componentes, es capaz de descomponer un trozo de carne. Las consecuencias que podemos sacar de la hipótesis. Se deduce si esta hipótesis planteada es verdadera. Entonces la Coca-Cola es capaz de hacer lo mismo en el cuerpo humano. Es decir, los humanos se obstruirán por dentro. La contrastación de la hipótesis. Para comprobar si esta hipótesis es verdadera, se meten trozos de carne en diferentes botes con bebidas de diferentes sabores y de Coca-Cola. Una conclusión negativa. Luego de unos días se abren las botellas y se observa que ningún trozo de carne está descompuesto. Sin embargo, cambiará algunas características en el trozo de carne. No obstante, esta hipótesis se rechaza y se formula una nueva. Conclusión positiva. Al abrir todos los botes, se observa que el trozo de la carne que se ve en la Coca-Cola está descompuesta. Por lo tanto, se confirma la hipótesis. Y esto sería los ejemplos y todo sobre el método hipotético deductivo.